Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: «Ay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas después que vuestros padres los mataron. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros los edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. Algunos los perseguirán y matarán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Si os lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de vosotros, juristas, que os habéis quedado con la llave del saber, vosotros que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los letrados y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras». Palabra del Señor. Draga braćo i sestre, na današnji dan spominjemo se. Queridos hermanos, en el día de hoy recordamos a Santa Teresa de Ávila, que murió en la noche del 4 al 15 de octubre de 1582. Sí, lo habéis escuchado bien, del 4 al 15 de octubre. Es decir, precisamente en la noche en la que murió la santa por la decisión del Papa Gregorio XIII, se ha hecho el paso del calendario juliano al gregoriano. Y para recuperar los errores que se crearon por el calendario juliano, fueron quitados los días del 5 al 14 de octubre. La intención del Papa era tener un calendario más preciso que correspondería más a la realidad natural de la tierra. La palabra reforma hoy también se menciona muy a menudo en diferentes contextos. Escuchamos a menudo cómo es necesaria la reforma de los sistemas de impuestos, reformas de los gobiernos. También incluso se mencionan las reformas dentro de la Iglesia que deberían llevar a la mejora de la vida de los fieles y de la obra de la Iglesia. La palabra reforma muchas veces se relaciona con el personaje de la Santa Teresa de Ávila, pero el camino de la reforma de Santa Teresa ha sido guiado por el Espíritu de Dios y, a diferencia de otros revolucionarios y reformadores, Teresia, con 19 años, decidió entrar en el convento de las Carmelitas. Ella se fue al convento para salvar su alma, porque conociendo su naturaleza sabía que en el mundo no iba a poder realizarlo. Por eso su entrada en el convento era muy doloroso para ella, muy duro y muy dramático. Y ella escribe sobre ello que apenas puedo creer que mi dolor, incluso en la muerte, sería mayor del dolor que sentí al abandonar la casa de mis padres. Me parecía como si en mí se separaba cada hueso. Y ella, como era muy decidida, una vez que decidió ser monja, lo tomó muy en serio. Y el primer año de su vida religiosa lo tomó tan seriamente que cayó en debilidad, quedó agotada. Durante 4 días estaba completamente rígida y a todos les parecía que se iba a morir, y todo lo habían preparado para su entierro, pero ella de repente se
despertó y se quitó ella misma la cera consagrada que en aquella época, por la costumbre, ponían en los párpados de los muertos. Después de esa experiencia, Teresia no se ha hecho enseguida santa. Ella durante 18 años pasó en una vida mediocre. El convento de la Encarnación en Ávila tenía de 120 a 180 monjas carmelitas, pero no había un ambiente dentro que animaba a la perfección y santidad religiosa. El que quería santificarse tenía que hacerlo por su propia cuenta, con el riesgo de que se burlen de él o que le impidan. Pero Teresa intentó con algunas hermanas hacer algo. Sin embargo, muy pocas hermanas aguantaron ese intento. Era mucho más fácil pasar una vida cómoda en aquella mediocridad dentro del convento, sin mucho esfuerzo. Teresa, describiendo vida en su convento de esos años, muestra todas sus debilidades, sombras y faltas, y eso la decepcionó tremendamente, y en el alma cada vez más claramente y más vivamente sentía la llamada de salir de todo eso. Con 40 años ella se decidió enérgicamente por la reforma del Carmelo, desde el momento en el que vio claramente que Dios no la quería ver más en el diálogo con los hombres, sino con los ángeles, y cuando su corazón, con sus grandes potenciales, trató de poner de acuerdo con el corazón de Cristo. Hasta entonces una carmelita común y corriente se ha hecho una mujer fuerte, una gran religiosa que ha tratado de vivir en el espíritu del Evangelio, y en ello estaba y radicaba toda la renovación del Carmelo, la renovación que iba despacio, con muchas dificultades, pero que transformó la vida religiosa. Ha nacido el Carmelo ideal de las conocidas carmelitas descalzas, las hijas dignas de la gran Madre Teresa de Jesús. En sus oraciones, aquella religiosa santa, llevaba todas las preocupaciones y angustias del Concilio Tridentino. La lucha en Lepanto, la batalla en Lepanto, los acontecimientos en su patria, en España, y como el trabajo misionero en América. Pero Teresa sabía y creía que el arma decidido y más importante es la oración, porque de ella los demás medios también cobran su fortaleza. Por eso, en la lucha por Cristo y por la Iglesia, ella fundó los conventos en los que sus hermanas rezarían, y de esa manera lucharían por el reino de Dios. La reforma del corazón de Teresa empieza en su corazón, y es donde debería empezar cada reforma de cada uno de nosotros. El nombre religioso de Santa Teresa fue la Teresa de Jesús, y con ello ella inconscientemente en su juventud escogió su identidad y su pertenencia, y por eso preguntémonos a quién le pertenecemos nosotros, a quién le pertenece nuestro corazón, si nuestros deseos y reformas nos llevan a unas ciertas revoluciones y cambios externos, o somos tal vez como los fariseos que miran el exterior, la realidad de la Iglesia, intentando que los demás acepten nuestras reglas que llamamos cristianas, y eso con Cristo en el Evangelio no tiene nada que ver. Me temo que muchas veces el Evangelio de Cristo y el tesoro de nuestra fe le privamos de la santidad y lo convertimos en una ideología barata, buscando la popularidad para nosotros y no la gloria de Dios. Es muy interesante ver quién en los programas de la radio y televisión se presenta como el protagonista de los valores cristianos. Especialmente en el tiempo de hoy, el tiempo de la pandemia, vemos cómo aparecen
muchos que explican la voluntad de Dios, pero que no hacen otra cosa que hacerse de ellos mismos héroes y de ponerse órdenes y medallas a sí mismos, o tal vez se convierte para nosotros en héroes aquellos que con la violencia se levantan en contra de la injusticia. Y repito, eso no tiene nada que ver con el Evangelio y con Cristo y con los valores cristianos. Y los verdaderos héroes son como Santa Teresa, hombres del silencio y de la oración, los hombres que en los hospitales, en las residencias de los ancianos y los hospicios y otras instituciones arriesgan sus propias vidas salvando la vida de los demás y ocupándose de la salud de los demás. Y precisamente estas personas que viven a lo escondido cargan su propia cruz y ayudan a los demás a cargar con las suyas. Ellos son los que hacen la verdadera reforma del mundo de hoy. Queridos hermanos, cuando el Papa Pablo VI, yo creo que fue en 1970, a Santa Teresa de Ávila junto con la Santa Catarina de Siena las proclamó las primeras mujeres doctoras de la Iglesia. Ella en esa ocasión dijo de la Santa Teresa, ella es el genio literario, la maestra de la vida espiritual, contemplativa como nadie, la gran personalidad única pero tan humana y atrayente, con el ejemplo de la vida silenciosa y contemplativa, con la genialidad y el ejemplo del trabajo renovador, brilla para nosotros como un ejemplo claro y como la estrella de la santidad. Queridos hermanos, en este tiempo de la angustia, del miedo y de la desesperación, de la muerte y de la enfermedad, de la mentira, injusticia y violencia, pidamos junto con la Santa Teresa, diciendo la oración con sus propias palabras: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Amén.